Hola amigos, bienvenidos al video número 6 de su curso Excel avanzado. En este video vamos a revisar las prestaciones de la herramienta tabla dinámica, que es una de las herramientas imprescindibles para el manejo de información y análisis y su presentación en forma de resumen en Excel. Para eso vamos a utilizar el libro que hemos venido manejando hasta ahora, que es el libro de facturación, el cual ya contiene un conjunto de columnas que hemos creado previamente y que nos van a servir como elementos primordiales para crear nuestros cuadros de indicadores o dashboard partiendo de la información de estas tablas o rango de celda. En este caso, fíjense que estamos manejando un gran volumen de datos, estamos hablando de más de 28.000 facturas almacenadas dentro de una tabla denominada facturación. Y la idea ahora es poder presentar en forma de resumen la información que vamos almacenando en las tablas o rango de celda en un libro de Excel. ¿Qué vamos a revisar? Vamos a revisar entonces cómo conectarnos a la información que tenemos guardada en un libro de Excel, ya sea que ésta esté guardada en el mismo libro o en un libro diferente de Excel o contenga una fuente de datos externa. También vamos a revisar entonces la forma de cómo comenzar a trabajar con una tabla dinámica, cómo en este caso trabajar con tablas dinámicas de una dimensión, de 2 dimensiones y 3 dimensiones y los diferentes cálculos que podemos hacer, cómo trabajar con diferentes subtotales. Y vamos a ver entonces las posibilidades que nos da esta poderosa herramienta, y al mismo tiempo vamos a ver entonces los gráficos dinámicos que se obtienen producto del análisis de estos mismos datos en forma de resumen. Entonces fíjense, para comenzar una tabla dinámica tenemos varias formas de hacerla. En primera instancia vamos a comenzar de una vez teniendo nuestro libro abierto y estando ubicados en la tabla que contiene la información, que sería una forma de comenzar una tabla dinámica, estando enfocado en los datos que queremos resumir, que sería el primer caso. La herramienta, a pesar de que es una herramienta de análisis de datos, que no está ubicada en el menú de datos en Excel, sino que está en el menú insertar. Acá la tenemos, el menú insertar. Está en el grupo de herramientas de tablas. Tenemos tablas dinámicas y tablas dinámicas recomendadas. ¿Qué diferencia hay? Que en la tabla dinámica y recomendada simplemente te da algunas sugerencias de cuáles tablas se pueden presentar de acuerdo a los datos o la estructura que tenemos en nuestras tablas o rango de celda. Y la tabla dinámica, quizás que es la más utilizada, es que te permite disponer de resumir fácilmente datos complejos en una tabla dinámica. Información, puede hacer clic en un valor para ver los valores detallados que conforman el total resumido. Eso lo vamos a ver con mayor detalle, pero comencemos entonces con una tabla dinámica. Aquí tenemos entonces nuestra ventana. Fíjense que yo puedo crear una tabla dinámica partiendo de una tabla o de un rango de celda. Como estoy ubicado encima de una tabla, automáticamente él detecta el nombre de la tabla. Fíjense que la tabla se llama facturación, pero también pudiese conectarme a una fuente de datos externa, elemento que vamos a ver en un video futuro, ¿okay? Y ahora acá tenemos también donde queremos la tabla dinámica. Podemos ubicarla en una nueva hoja de cálculo de este libro, en una hoja de cálculo existente y donde yo quiera en este caso la ubicación específica, y también puede ser inclusive en otro libro. Pero en este caso vamos a indicarle que queremos una nueva hoja de cálculo. Fíjense que en la parte inferior tenemos también, si queremos analizar varias tablas, podemos agregar estos datos a un modelo de datos, que vamos a verlo después de ver la tabla dinámica de 3 dimensiones. Entonces vamos a indicarle para este primer caso una nueva hoja de cálculo y aceptar. Observen que entonces Excel va a crear una hoja de cálculo nueva. Aquí tenemos entonces la hoja de cálculo nueva que se crea. Fíjense que viene con el objeto tabla dinámica 1 y me indica información que para generar un informe elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Tenemos entonces nuestra tabla dinámica vacía y tenemos del lado derecho una herramienta que se acopla del lado derecho a la ventana, que también puedes ajustar el ancho y que se llama campo de tabla dinámica. Observen que te muestra un listado de los títulos de las columnas de la tabla que seleccionaste. En este caso estamos trabajando con una sola tabla, pero fíjense que al final yo puedo, si tengo un modelo de datos, puedo trabajar con más tablas. Pero comencemos con esta misma tabla de facturación. Okay, tenemos entonces los campos de la tabla de facturación. En la siguiente sección de la herramienta tenemos las secciones que tiene la tabla dinámica, valga la redundancia: filtros, columnas, filas y valores. ¿Okay? Para, en este caso, comenzar con la tabla dinámica, recuerden que no estamos tratando con un modelo predefinido, sino que nosotros somos los que escogemos, en este caso, qué datos va a tener la tabla dinámica en cuestión. ¿Ok? Recuerden que va a depender del requerimiento de información y cómo se nos pide que presentemos esos datos. Seguimos las instrucciones que aparecen en pantalla. Fíjense que aquí me dice que para generar un informe, y de hecho vamos a hacer un zoom para que podamos leer mejor lo que me dice la instrucción,
que para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de tabla dinámica. Estos son los campos de la tabla dinámica, o sea que debo elegir qué campo quiero resumir en mi tabla dinámica. Fíjense lo sencillo que resulta con crear una tabla dinámica que analice la información, en este caso de las 28.000 facturas, y me la presente en forma de un resumen. Ejemplo, yo quiero ver cómo fueron las ventas mensuales. Para eso, fíjense que tenemos un campo previo que calculamos, que es el campo mes, y me dice que debo arrastrar el campo en el área que corresponde. Supongamos que quiero un resumen de las ventas mensuales. Yo quiero que cada mes sea una fila en mi cuadro resumen. Aquí tenemos entonces el campo mes. Lo vamos a colocar en la sección fila. Todos los elementos que coloquemos en la sección fila aparecerán resumidos en forma de fila dentro de la tabla dinámica. Vamos entonces a tomar la sección mes y lo vamos a llevar a fila. Fíjense que lo estamos arrastrando de acuerdo a las instrucciones. Arrastrar campo en las áreas siguientes. Observen cómo automáticamente me genera una tabla que aparece con los meses de enero hasta diciembre. Esta sería porque colocamos el campo mes en la sección fila. Lee todos los meses que están almacenados en la base de datos y me los resumen como un valor único dentro de mi tabla. Ahora, ¿qué queremos saber, por ejemplo, de los meses? Va a depender de qué cálculo me estén solicitando. Por ejemplo, me están pidiendo que indique cuántas unidades se vendieron por mes. Las unidades están almacenadas en el campo cantidad. Todo lo que queremos calcular se lleva a la sección valores, sumatoria de valores, y de ahí viene su denominación sumatoria, ¿no? Porque es el cálculo más común quizás en Excel que utilizan los usuarios. Pero acá vamos a colocar los valores que queremos calcular y que aparezcan resumidos por mes. Si queremos ver cuántas unidades se vendieron por mes, vamos a llevar el campo cantidad, lo arrastramos a valores y automáticamente, fíjense cómo me indica qué fue el cálculo que hizo. Sumó las cantidades, suma de cantidad. Y aquí tenemos las cantidades que se vendieron por mes. Y el total general es un cálculo que hace automáticamente. Fíjense que en total en la base de datos hay 670.984 unidades. Ahora, si queremos otro cálculo adicional, basta con ir seleccionando los campos que queremos. Por ejemplo, también queremos saber cuánto se facturó en bolívares. Total bolívares lo llamamos a valores, ya que tenemos entonces ahora la suma en bolívares de la facturación mensual. Así que también queremos ver cuánto fue el impuesto. Llevamos impuesto a valores y aquí tenemos entonces también un cálculo con el impuesto, ¿ok? Por factura, por mes, perdón. Y ahora, si también queremos saber cuánto es el monto pagado por los clientes, total pagado, lo llevamos a valores y aquí tenemos otro cuadro con los totales pagados. ¿Ok? Y si queremos saberlo en dólares, también llevamos total dólares. Fíjense que se genera una columna por cada campo que se está calculando. Ahora, el resto es simplemente personalizar la tabla. Por ejemplo, aquí vamos a colocar los meses, estamos hablando de meses. Estas serían las unidades vendidas, serían unidades. Fíjense que aquí simplemente es darle un toque final, unidades. Aquí sería, por ejemplo, bolívares. Estamos hablando, dependiendo de la moneda que estemos hablando. Aquí sería, por ejemplo, el impuesto. Los impuestos retenidos por factura, pagado por cliente. Por ejemplo, pagado por cliente. ¿Ok? Y este sería el monto total dólares. Aquí tenemos nuestro cuadro. ¿Ok? Voy a cerrar esta ventana. Fíjense que la lista del campo de tabla dinámica se puede cerrar. Aquí tenemos entonces la tabla dinámica de resultados. Y aquí simplemente ajustarla. Y aquí tenemos entonces el cuadro que nos estaban solicitando. Un informe financiero de cómo fueron las ventas mensuales por cada mes. Podemos darle formato, simplemente darle formato como la forma tradicional. Y vamos a verlo cómo se hace automáticamente. Inicio. Aquí tenemos, por ejemplo, la sección número estilo millares. Aquí tenemos entonces las cantidades y aquí tenemos las unidades. Que también podemos darle un estilo millares, pero reduciendo la cantidad de decimales, ya que las unidades son enteras. Y aquí tenemos esta tabla. Aparte de eso, fíjense que mientras estamos ubicados en la tabla dinámica, en la parte superior tenemos la opción de herramientas de tabla dinámica, que te muestra un cintillo con las herramientas campo activo, filtrar, datos, herramientas y mostrar. Aparte de eso, la sección tabla dinámica. Ahora, si queremos darle un diseño a la tabla dinámica, así como a las tablas, fíjense que tenemos de la herramienta tabla dinámica tenemos dos pestañas, analizar y diseño. El diseño, fíjense que yo puedo, por ejemplo, indicarle que quiero las filas con bandas, y escoger un diseño de acuerdo a la galería de diseños predeterminados que tenemos. Aquí tenemos, por ejemplo, un diseño en verde y aquí tenemos nuestra tabla dinámica, un resumen de las ventas mensuales. Fíjense que aquí tenemos entonces un primer ejemplo de una tabla dinámica utilizando los datos de la facturación.
La idea de la tabla dinámica es resumir la información a niveles consolidados, de esta manera que esto nos pueda servir para tomar decisiones. En una reunión nos vamos a ir con un reporte con 28.000 facturas, pero podemos llevar una hoja y podemos ver entonces el comportamiento de las ventas por meses y tomar decisiones en base a estos resultados. Esto puede ser acompañado de gráficas, elementos que vamos a ver posteriormente. Y acá tenemos entonces un primer ejemplo de tabla dinámica. Fíjense que noto en un momento ocultamos la barra de herramientas del lado derecho, que es imprescindible para poder modificarla o por ejemplo hacerle cambio. Si queremos hacerla visible, basta con que me ubique en cualquiera hacer la tabla dinámica y presione el botón derecho del mouse. Y en el menú vertical la última opción se llama mostrar lista de campos. Aquí tenemos nuevamente lista de campos y observen cómo aparecen marcados los campos que se utilizaron en la tabla dinámica. Bueno amigos, esta es una primera introducción al uso de tabla dinámica y en el siguiente video vamos a seguir viendo algunos ejemplos de tablas dinámicas de una dimensión. Que tengan un feliz día y nos vemos en el siguiente video.